¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. Hoy vamos a hablar del registro de las composiciones, de cómo utilizar el registro efectivamente cuando hacéis vuestros arreglos musicales. Os tengo que decir que la técnica de este lunes, sabéis que todos los lunes la dinámica de este canal es, todos los lunes yo explico una técnica musical, vosotros trabajáis durante la semana con ella y después los fines de semana hacemos directos, que son directos muy largos, de varias horas, donde vemos qué trabajos habéis hecho con esas técnicas y tanto yo como el resto de la comunidad aporta su feedback para que podáis mejorar como compositores. Así que ese es un poco el propósito, ¿no?, del canal. Y bueno, llevamos ya como 2 años haciendo estas cosas y yo me voy dando cuenta de que hay ciertos problemas que surgen a menudo, ¿vale? Uno de los problemas más habituales es con el límite de intervalos bajos. Voy a poner aquí esto y lo vamos a ver. El límite de intervalos bajos, básicamente la idea básica que hay detrás de él, ¿vale? Es algo que he explicado en mi masterclass de voicings, ¿vale? Sabéis que yo tengo la masterclass de armonía, la masterclass de voicings y la masterclass de desarrollo melódico. Entonces, en la masterclass de voicings, que vemos un poco cómo colocar diferentes disposiciones de acordes y demás, hablo de esto del límite de los intervalos bajos. De hecho, hay un vídeo que está dedicado solamente a ello. ¿De qué va este rollo? Pues básicamente es que tú, un intervalo, si tú lo tocas aquí, tú lo entiendes. Una tercera mayor, tercera mayor, tercera mayor. Tú lo entiendes, pero no se escucha igual, es decir, no se entiende igual. Entonces, cada intervalo llega un momento en el que se deja de escuchar, en el que se deja de entender con claridad. El problema que tenemos nosotros como compositores es que si hacemos algo, sobre todo si lo hacemos de manera secuenciada, tercera mayor, tercera mayor, tercera mayor, tercera mayor, tercera mayor, nuestro cerebro nos dice que se está entendiendo todo súper bien, pero es mentira, porque hay determinadas cosas que no se entienden, pero que sin embargo nosotros como compositores sí que percibimos que se entienden. Entonces tenemos que darnos cuenta de cuáles son esas cosas. Los intervalos, que son como los ladrillitos básicos con los cuales construimos las cosas, no se entienden a partir de determinada distancia. Y ahí en la masterclass de voicing, en este vídeo que está dedicado a los límites de intervalos bajos, cojo intervalo por intervalo y os digo, digamos, hasta dónde puede bajarse y que se siga entendiendo. Pero es una cosa también un poco aproximada, porque muchas veces esto depende mucho de la escucha, y ahí está el problema. Si no aprendemos a escuchar, siendo compositores, no aprendemos a escuchar también como los oyentes, nos puede parecer que algo se entiende y que realmente luego el oyente no lo entienda. Entonces nos quedamos en una zona segura para asegurarnos de que todo se está entendiendo bien. ¿Qué quiero decir con esto de entenderse? Si yo toco este tipo de voicings, ¿vale? Yo tengo que saber hasta dónde los puedo bajar. Porque fijaos, si yo lo toco aquí, suena súper chulo, tiene un sonido muy guapo, pero si lo toco aquí, no se entiende un carajo. Y suena feo, ¿vale? Entonces, es muy diferente esto de esto. Sin embargo, si lo hago de manera secuencial, sí que en un momento dado te puede dar la sensación de que sí que se están entendiendo y no es así, tienes que tener una escucha objetiva, ¿no? Entonces, lo que pasa muchas veces es que alguien está a lo mejor colocando una línea de bajo, cualquier cosa, ¿vale? Estamos viendo un directo y a lo mejor coloca un acorde y el acorde, digamos que entre la parte de abajo del acorde y la línea de abajo, el intervalo que se está creando está fuera del límite de intervalos bajos, es decir, no se está entendiendo bien y la persona que lo está haciendo no se está dando cuenta, ¿vale? Esto es un problema súper común. El siguiente problema común es que mucha gente no está pensando demasiado en la conducción de voces a la hora de hacer los acordes, ¿no? Nosotros en música moderna estamos acostumbrados a conducciones de voces que no son tan estrictas, pero si os fijáis, por ejemplo, en esto que estamos haciendo, que es un backdoor cadence típico, ¿no? Si os fijáis aquí, si lo miramos un poquito, nos ponemos un poco estrictos, por un minutito de nada, tengo quintas paralelas aquí, ¿vale? Y si además, por ejemplo, estoy tocando también línea de abajo, pues tengo quinta paralela y tengo también octavas paralelas, que en principio a nosotros pues nos da un poco igual. Venimos de un paradigma de rock donde estamos tocando con power chords y todo esto, entonces esto nos puede dar un poco igual, pero sí que es interesante saber cómo solucionarlo. Si yo te digo, oye, pero hazme una buena conducción de voces, ¿no? De pronto, si te pones a pensar y dices, ostras,
eso ya no es buena conducción de voces. ¿Por qué? Porque tengo esta cosa de las quintas paralelas, tengo esta octava, tengo esto... ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo hago esto, no? Realmente es tan sencillo como... ¿no? Es decir, lo hago separado. Aquí tenéis posición fundamental, segunda inversión, primera inversión. Y ya está. Y aquí si os fijáis, ya no tengo quintas paralelas, ¿vale? Y aquí tampoco. Y luego el bajo, además, lo bonito de esto es que aquí estoy generando un movimiento descendente, mientras que el bajo está generando un movimiento ascendente. Por supuesto, al haber cambiado el voicing, ya no tengo las quintas paralelas. Entonces, los intervalos son otros, ¿vale? Esto es una cosa también común. Luego está el tema del parsimonious voice leading, ¿no? Que es la idea de que las voces se muevan lo menos posible. Esto a veces es un poco problemático porque la gente lo aplica sin ton ni son, lo aplica un poco a lo loco, ¿no? Es decir, yo quiero parsimonious voice leading si, por ejemplo, estoy escribiendo para cuerdas, tengo mi bajo, tengo mi cello, tengo mi viola, tengo mi violín 2 y ahora tengo mi violín 1 que está haciendo la melodía, ¿vale? Y la melodía se está moviendo, pero tampoco es que se esté moviendo muchísimo, no está ahí en plan, ¿sabes? Sino que una cosita discreta. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado porque como la cuerda, todo esto lo explico en mi curso de orquestación, ¿no? Pero aquí para que entendáis un poco. Si tengo una textura homogénea y el violín está moviéndose y de repente el resto de voces también se están moviendo, el oído puede perderse y puede no saber a quién tiene que atender, porque las cosas que se están moviendo tímbricamente se parecen. Mientras tanto, si por ejemplo lo hago con la madera y tengo la flauta me lleva la melodía y ahora tengo yo que sé, los clarinetes haciendo otra cosa ya, pero hay una diferencia de color, ¿no? Entre lo que es la flauta y lo que es el clarinete, o si es la flauta es un fagot, tengo una diferencia de color en el timbre del instrumento y además tengo una diferencia de registro también. El problema con la sección de cuerda es que aunque exista una diferencia de registro, pero a veces la diferencia tímbrica no es tan evidente. Entonces, la idea básica es que si yo tengo la voz que se está moviendo y yo quiero que le prestes atención, lo que hago, por decirlo un poco a lo bruto, es hacer que las otras voces estén más paradas. Entonces busco que la conexión de las voces sea más suavecita. Digamos que si a mí me da igual estar aquí, por ejemplo, dar un salto a fa, pero si estoy haciendo esta cosa del parsimonious voice leading, intento que se mueva lo menos posible. Y siempre que la voz se mueva, dejar la voz común, dejarla quieta y las voces que se muevan a la voz más cercana del acorde siguiente. Pero esto no aplica siempre, y lo que pasa mucho en los directos también es que alguien empieza bien y empieza a aplicar este parsimonious voice leading y va bajando, se va metiendo aquí en la zona grave, y entonces llega un momento en el cual tiene problemas con los intervalos bajos y se dejan de entender los acordes. Bien, ¿cómo vamos a solucionar este problema? Pues con la técnica de hoy. Vamos a hacer una cosa que es, mirad, hay una cosa que explico en el curso de orquestación y es cómo lo que hoy día conocemos como orquesta deriva desde la música instrumental con diferentes ramas, ¿vale? Porque por un lado tienes la música eclesiástica, que además dentro de la música eclesiástica tienes como las dos ramas estas, ¿no? De la iglesia católica y la iglesia protestante. Después tienes también la música popular, que tiene también otro tipo de instrumentación y todo esto. Y luego los instrumentos, las familias instrumentales van conformándose a lo largo del tiempo y además de una manera que no es históricamente tan precisa como podemos tender a pensar si no conocemos un poco de qué va la historia, ¿no? Pero lo que explico ahí es que muchas veces lo que es común es que las voces están como el eje de todo. Entended esto. Si yo tengo escritura 4 voces, estoy escribiendo como soprano, alto, tenor y bajo, y ahora me voy a un pueblo a tocar y en ese pueblo me dicen, oye, Tony, que hay instrumentos disponibles, ¿no? En aquel entonces, oye, y yo pregunto, ¿y qué tenemos? Y tú me dices, pues mira, no sé, tenemos algunos instrumentos de madera y eso, porque no hay otra cosa, ¿no? Digo, bueno, mira, pues cógeme uno que tenga el registro del soprano, cógeme uno que tenga el registro del tenor, cógeme uno que tenga antes el del alto también y el del bajo. Entonces, si yo tengo 4 instrumentos que me cubren estos 4 registros, lo que yo puedo hacer es que yo le doy el mismo papel a los instrumentistas que le estaba dando a los cantantes y ellos podían doblar, ¿vale? Esto es como muy a lo bestia y así explicado, pero yo creo que así se entiende, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer precisamente es lo mismo. ¿Qué quiero decir? Nos lo vamos a plantear como... Voy a hacer mi arreglo como lo hago siempre, pero con una pequeña excepción. Yo voy a tener mi melodía, ¿vale? Que la voy a colocar aquí arriba, ahora os diré. Y ahora voy a tener... Mi arreglo va a estar hecho... Voy a tener mi melodía más
4 voces de acompañamiento. Y esas 4 voces las voy a tratar como si fuesen soprano, alto, tenor y bajo, ¿vale? Y ahora voy a tener cada voz dentro de la tesitura que le corresponde. Y con esto os quiero decir una cosa. Mirad, cuando yo empecé a estudiar, también escribía para gente, ¿no? Y una cosa, yo hacía armonía moderna, canto clásico, canto moderno, arreglos para Big Band, hacía arreglos vocales. Entonces me gustaba mucho trabajar con gente. Trabajar con cantantes es algo que me mola muchísimo, ¿no? Bueno, hace tiempo que no lo hago, pero es algo que me gusta mucho. Trabajaba mucho con conjuntos vocales, ¿no? Conjuntos vocales mixtos, tanto chicos como chicas. Entonces me gustaba mucho escribir para las voces específicas de las personas, ¿no? Porque yo sabía las características vocales de cada uno de ellos y entonces le podía sacar zumo, y por eso los arreglos tenían esa cosa especial, porque estaban hechos como muy a medida, ¿no? Que es como a mí me gusta trabajar. Pero es verdad que muchas veces te piden algo y te dicen hazlo para tenor, o hazlo para alto, o hazlo para soprano. Te lo hablan de una manera genérica. Entonces vais a ver que muchas veces cuando os dicen oye mira, el rango normal, el rango habitual de una soprano es este, y luego te dicen pero para escritura te recomiendo este, y te dan uno más pequeñito, y tú dices ostras, y además no te están diferenciando si es una soprano dramática, si es una soprano de coloratura, es decir, no te están dando como una información tan al detalle, tan específica. ¿Por qué? Porque tú cuando escribes una obra que no sabes quién la va a cantar, tienes que hacer algo como genérico, y después ya lo adaptas a este vocalista específico, o a estos vocalistas, ¿no? Porque pueden ser un conjunto vocal, como en el caso de lo que escribía yo. Entonces, ¿qué sucede? Que yo creo que es muy bueno en muchos de los problemas que yo estoy viendo en el directo, que llevamos ya como 2 años haciendo directos, y los estoy viendo que se repiten y se repiten y se repiten. Todo esto, el límite de intervalos bajos, la conducción de voces, todas estas historias, yo creo que se arreglan pensando así también, como si estuviésemos escribiendo para voces, aunque no sea para voces, aunque luego lo hagamos con diferentes instrumentos, ¿no? Entonces, vamos a escoger, lo primero de todo, vamos a ver cuáles son los registros. Mirad, por ejemplo, vamos a coger este intervalo, ¿vale? El bajo, un bajo genérico, un bajo en general, su tesitura va a ser esta más o menos. Deciros que el bajo lo vamos a escribir en clave de Fa. Yo aquí en el programa no lo puedo manipular para que lo haga. Entonces este Re me lo está escribiendo en clave de Sol, pero realmente este Re sería una línea adicional encima del pentagrama que está en clave de Fa, y ahora encima tendría el Re, ¿vale? La primera línea sería el Do, pues el espacio que hay justo encima de la línea adicional, ¿vale? Aquí ya me lo mete directamente en la clave de Sol, pero se escribe en clave de Fa. Esto es importante, ¿vale? Este sería el registro del bajo. Aquí dentro es donde va a suceder todo el bajo, ¿de acuerdo? Bien, ¿por qué digo que es importante? Porque mirad, si estáis trabajando, por ejemplo, con corales, ¿vale? Estáis haciendo escritura coral, estáis trabajando en 2 pentagramas, como lo tenemos aquí, tenemos una clave de Sol y una clave de Fa. El tenor me lo vais a escribir ahí también, pero fijaos, este Sol de aquí arriba me lo vais a escribir también en la clave de Fa, ¿de acuerdo? Es decir, que esto va a estar en clave de Fa, y como veis tendría líneas adicionales por arriba para el registro agudo, y normalmente pues bueno, estaría abarcando aquí como si fuese 1,5 octavas. Por supuesto, un tenor puede cantar más. Esto es importante. Esto no es la tesitura del tipo de cantante. Esto es la tesitura de la escritura para voces, que la escribimos en ese formato de bajo, y tenemos tenor, y tenemos alto, y tenemos soprano, pero eso no significa que lo van a cantar esos instrumentistas concretamente. A lo mejor ni siquiera va a haber voces. Vamos a tener instrumentos que van a hacer esto. Al principio lo que hacíamos era que teníamos a los cantantes y los instrumentos doblaban las voces, punto. Después los instrumentos empezaron a tener un poquito más de independencia, y después llegó un momento en el que se independizan y pasan un montón de cosas, un montón de siglos, y ¡boom! Llegamos a lo que conocemos hoy día, ¿vale? Pero, muy importante, si me encuentro el tenor escrito en clave de Sol, no en un sistema unificado, ¿no? De tengo un pentagrama de Sol, un pentagrama de Fa, y dentro pues lo escribo todo, sino un sistema separado, me lo voy a encontrar muchas veces escrito así, ¿vale? Desde este Do hasta este Sol, pero esa clave de Sol va a tener un pequeño 8, el número 8, ¿vale? Pero escrito en pequeñito debajo. ¿Qué significa esto? Si yo estoy leyendo este pentagrama y tengo ahí ese Do, pero si ese pentagrama tuviese un 8, yo en vez de tocar esto, tocaría esto. ¿Por qué? Porque si veo este Do
escrito con un 8 debajo en la clave de sol, lo que significa es que este do realmente es este do, ¿vale? Entonces, cuando veáis el tenor escrito en clave de sol, acordaos que siempre, aunque os están escribiendo esto, va a ser una clave de sol con el 8 este que os digo, el 8 este, ¿vale? Y aunque tengáis esto escrito, lo que va a sonar realmente va a ser esto, ¿vale? Entonces, ¿dónde suena? Aquí, ¿vale? Esto sería el tenor. Después la siguiente voz sería el alto, que lo escribiríamos aquí, ¿vale? Este sería un rango bueno para a ver, yo personalmente casi siempre lo tomo como así, ¿no? Pero es verdad que este es un rango bastante... dices, es solo una nota ya, pero ponla. Además, ahora os explicaré una cosa sobre los rangos de seguridad un poco, ¿no? Pero bueno, el caso es que lo tenemos aquí. Ese es el rango el alto. Entonces, fijaos, tengo esto, ¿vale? Ahora tengo esto, ¿vale? Y ahora vengo aquí, ¿vale? Ya tengo el alto. Y ahora vendría el soprano. Y para el soprano voy a hacer esto, ¿vale? Entonces fijaos cómo tengo diferentes rangos. Esto sería un poco como genérico. Quiero decir que los cantantes normalmente pueden tener más o pueden tener menos. Si vais a trabajar con un cantante específico, es interesante que paséis tiempo con ellos y con su voz. Y que comprobéis las cosas, ¿vale? Muchas veces hay cantantes que tienen formación musical, hay cantantes que no. A mí me han dicho auténticas chorradas, ¿no? Es decir, vamos a ver tu tono. No, yo canto en re. ¿En re qué? Cállate, cállate, cállate. Que dependerá de la canción, ¿no? Entonces, es mucho mejor que chequeéis la tesitura. Normalmente va a haber quien tenga más que esto, pero estos rangos que yo os estoy dando, es decir, cualquier alto va a poder cantar dentro de este rango que os he dado, cualquier soprano va a poder cantar dentro de ese rango que os he dado, cualquier tenor va a poder cantar dentro de ese rango, cualquier bajo va a poder cantar dentro de ese rango. Y si no puede, pues seguramente o es una mala clasificación de la voz, o puede haber algún otro problema. Pero eso son zonas que, digamos, cualquier persona que esté en ese registro debe poder cubrir. Pero el uso que vosotros vais a hacer es un poco, yo creo, más interesante. Porque que sepáis que le he dado muchas vueltas a este vídeo desde hace tiempo, porque yo quería encontrar una manera de que pudieseis tener una sola herramienta para evitar todos los problemas que yo llevo 2 años viendo en los directos, ¿no? Y claro, todos no se puede, evidentemente, porque algunos son muy específicos. Pero estos sí que son muy comunes. El tema de que los acordes se os vayan de madre, que empecéis bien y por utilizar parsimonious voice leading vayáis oscureciéndoos. El tema de los intervalos bajos y todo. Entonces, aquí la idea va a ser que si yo tengo una armonía, por ejemplo, yo voy a colocar la voz del bajo y ahora, cuando vaya a colocar la siguiente voz, tengo que pensar, ¿estoy dentro del registro del tenor? Comprobar y colocarlo, ¿no? Vale, y ahora, para la siguiente voz decir, ¿estoy dentro del registro del alto? Comprobar y colocarlo. ¿Estoy dentro del registro soprano? Colocar, ¿vale? Y ahora, en el ejercicio tendríamos una parte, o sea, el bajo, evidentemente, en el registro del bajo, ¿vale? Luego, el resto de voces tendríamos aquí con el tenor, con el alto y con el soprano, que vamos a poder jugar con tensiones y todo esto. Y ahora la melodía va a ser con una especie de segundo soprano que va a ser un poco más independiente. Si vais a tener la melodía por un lado y el acompañamiento por otro. Podéis plantearlo como, una vez sabéis los registros, podéis buscar en vuestros instrumentos virtuales y podéis decir, a ver, instrumentos que suenen bien en este registro y que queden bien. Y se los asignáis, ¿no? Vale, pues aquí el bajo le voy a asignar un bajo. A esto de aquí, por ejemplo, cogéis la sección de madera, ¿vale? La sección de madera es muy rica. La sección de madera es muy rica en color. Tiene muchas diferencias tímbricas. Si escucháis, por ejemplo, un fagot y escucháis un clarinete y escucháis un English horn y escucháis uno... Por ejemplo, entre el English horn y el oboe podéis encontrar a lo mejor un poquito más de similitudes, pero aún así hay diferencias tímbricas, ¿no? Luego escucháis el oboe, escucháis un clarinete, escucháis la flauta. Tenéis muchos colores distintos que os van a permitir cubrir el rango y que se entiendan las diferencias. Entonces vais a poder dar cierta independencia a las voces. Luego también vais a poder hacer un seguimiento de cada una de las voces, porque cuando tocamos así en plan acordes, ¿no? Es un todo, es como el acorde lo vemos como una sola cosa. Sin embargo, cuando lo separo en voces y la pongo cada una en su registro, de repente
ya le ponéis más cariño a vuestra forma de escribir, a cada una de las voces, vuestra forma de que cada una de esas voces se muevan, ¿no? Lo que os digo siempre, que respetéis por favor a los músicos, aunque vuestra música no la vayan a tocar músicos, pero con respeto, intentad imaginaos que lo va a tocar un músico de verdad, y que es un músico que además que le ha costado mucho esfuerzo poderse dedicar a su instrumento y que ha estado muchos años trabajando para dar lo máximo de sí mismo. No seáis cutres a la hora de darles una línea, darles cosas que valga la pena tocar, darles cosas que se sientan orgullosos, que se sientan contentos de estar tocando vuestra música, ¿no? Entonces el separarlo así por rangos os va a ayudar mucho a mantener esta independencia rítmica en las voces. Luego, lo que suele pasar también es que este es el rango, pero luego el rango escrito se recorta, el rango práctico, ¿no? Es decir, si yo te digo, oye, mira, pues este es el rango del bajo, vale, pero ahora a la hora de escribir te lo recorto. Te digo, no, pero escribe aquí, ¿vale? Entonces simplemente para que tengáis eso en cuenta. Eso a vosotros no os afecta porque lo estáis haciendo todo con instrumentos virtuales y da igual. Pero siempre tened en cuenta que muchas veces te dicen el rango es este, y luego te dicen el rango práctico es este, es más pequeño, ¿vale? Y luego te dicen lo que es el sweet spot, ¿vale? Si el punto dulce es esta zona de aquí en medio, ¿no? Y tú dices, tío, ¿y todo esto qué pasa, no? Esto sucede mucho, ¿no? Esto lo vemos también en orquestación, hablamos de ello, porque está la escritura dentro del sweet spot, ¿vale? Y luego tienes la escritura dentro del rango práctico, y luego tienes la escritura en los extremos. Esto es algo muy típico, yo qué sé, por ejemplo, Stravinsky, ¿no? Stravinsky, cuando hacía algunas de sus obras, en su momento se consideraban como súper extremas, de esto no lo va a poder tocar casi nadie, ¿no? Eso solamente solamente la élite, ¿no? En ese plan. Y luego, sin embargo, hoy día es obra de repertorio normal, es decir, que si no puedes tocar eso, pues necesitas seguir practicando con tu instrumento antes de considerarte profesional, ¿no? Entonces estas cosas han cambiado mucho, han evolucionado con los tiempos, ¿no? Los músicos de principio, ¿no? Cuando estaba Wagner, por ejemplo, pues muchos... Pues de hecho los tenores, o sea, los tenores wagnerianos, tú para ser tenor wagneriano necesitabas... Era un tipo diferente de tenor, necesitas otro tipo de habilidades, ¿no? Entonces, bueno, con esto... Y las sopranos, ya te cagas. Bueno, a lo que voy, que estas cosas pasan con el tiempo, ¿no? Pero es bueno que lo sepáis y que lo conozcáis. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Pues mirad, muy fácil. Yo quiero que os concentréis, lo primero, en hacerme un buen tema que tenga una buena melodía y una buena línea de bajo, ¿vale? Es decir, que los extremos sean chulos. Y ahora que cuando tengáis la melodía hecha, me vais a hacer la escritura del arreglo a 4 voces. Lo que es la escritura del arreglo a 4 voces me refiero a la armonía, ¿vale? Luego podéis poner detallitos por ahí de contramelodías, de un adornito por ahí con la arpita, de todo lo que queráis. Pero esto ya son los extras, ¿no? Esto es el ear candy. Esto es aparte. Yo os hablo de, boom, la armonía, ¿vale? La armonía a 4 voces, y cada voz debe respetar la tesitura. Las tesituras que yo os he enseñado, cada una de las voces debe estar dentro de esa tesitura. Entonces, como sé que muchos no estáis acostumbrados a trabajar así, yo no quiero que esta semana vayáis a trabajar a por una pieza grande, una pieza larga. Tampoco quiero que escribáis una cosa que suene muy a música clásica o no sé qué, porque como estamos hablando de voces, pues voy a hacer una cosa así. No. Haced el estilo que queráis, pero vigilad esto. Y yo os recomiendo que para la extensión os mantengáis tipo, pues eso, antecedente, consecuente, 16 compases, una cosa así, ¿vale? Prefiero temas de 40 o 50 segundos, donde la conducción de voces sea impecable, donde la melodía sea impecable, donde todo esté niquelado, a que me hagáis una pieza larga y se os vaya todo de madre, ¿vale? Entonces vamos a intentar hacer esta especie de miniaturas, pero mucho más controlando lo que hacemos. Sencillita, tranquilita, respiro y hago así. Así nomás. Esto es exigente. Tened en cuenta que vais a pasar de estar colocando los voicings un poco como os apetece colocarlos, ¿vale? A de pronto tener que tener cada voz colocada en su sitio. Y esto va a ser un poco más... bueno, os va a exigir un poco más de trabajo. Vais a tener además que ya no os vais a poder mover de un acorde al otro como os dé la gana. Vais a tener que vigilar que no haya movimientos raros, o simplemente plantearos un poco, pues como os he dicho, oye, estoy haciendo esto,
y lo estoy haciendo en paralelo. ¿Tengo alguna otra forma de hacerlo un poco más elegante? Nosotros hemos encontrado esta solución que hemos dicho aquí, ¿no? Vale. Pero ahora, por ejemplo, cogeríamos eso y diríamos, vale, pero ahora ¿cómo lo abrimos para respetar las tesituras, ¿no? Porque ahí suena muy bien, pero no estoy respetando las tesituras de las que hemos hablado, ¿no? Ya tengo que replantearlo. Entonces, al replantearlo, tengo que replantear también no solo uno, sino todos los acordes, ¿no? Si hago la típica cosa, que esto es un fallo muy común, que además aquí en el canal pasa, porque lo he visto pasar y lo he escuchado pasar muchas veces, que alguien hace el primer acorde bien colocado y entonces empieza a aplicar conducción de voces parsimoniosa, como siguiéndole el rollo, ¿no? Y lo que va pasando es que las voces se van cerrando, que van bajando, que se van hundiendo en el barro y al final acaba todo fuera de control. Entonces, cada vez que yo muevo cada una de esas 4 voces para el siguiente acorde, tengo que valorar lo que he hecho y ver si no habría una forma mejor de hacerlo. Entonces, este ejercicio, ojo, no os confiéis porque parece como, vamos, sencillo. Es un poquito exigente en el sentido de la meticulosidad que tenéis que aplicar al ejercicio en sí, ¿vale? Y luego, pues nada, lo de siempre, ¿vale? Si te ha gustado el vídeo, pues dale like, suscríbete, acuérdate de pasar por teoriamusical.es, donde tienes los cursos, el de armonía moderna, el de voicings, el de desarrollo melódico, y nosotros nos veremos en el directo del sábado. Acuérdate que puedes mandar los temas hasta el sábado a las 2 de la tarde, hora española, y que los puedes mandar a tony, con y, @teoriamusical.es, ¿vale? Luego, a las 4 de la tarde, tanto aquí en YouTube como en Twitch, vamos a estar emitiendo y vamos a estar en directo todos juntos viendo las composiciones que hayáis hecho, ¿vale? Yo no las escucho antes, yo tal y como llegan, luego el sábado las bajo, las numero. Acordaos de poner siempre vuestro nombre en la composición, el nombre y el título que hayáis puesto al ejercicio, boom, y lo ponemos, lo escuchamos y entre todos lo comentamos. Yo lo comento, pues soy el que está con el micrófono, lo comento y luego la gente en el chat pues también comenta su opinión, siempre de una forma constructiva, ¿vale? Aquí no se viene a decir, pues esto no me gusta, ¿no? Tienes que ser capaz de explicarle a otra persona qué te parece que no funciona en su obra o qué es lo que te está gustando, ¿no? Y si no eres capaz de hacerlo, pues simplemente es un buen sitio también para aprender a dar feedback de una forma constructiva, ¿no? Yo creo que es las actividades que hacemos los sábados, la verdad que es algo de lo que yo, no sé, no me siento muy orgulloso de muchas cosas, quiero decir, no soy una persona de, mira, esto está súper guay, pero la verdad que eso sí que me hace sentir orgulloso porque creo que lo que estamos haciendo aquí en el canal está bastante chulo. Vigilad todo lo que hemos hablado y recordad que nos vamos a ver el sábado en el directo. Hasta entonces, haced mucha música. Nos vemos.